Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, que dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Creo que casi todos o todos hemos leído muchas veces este versículo, y tal vez lo repitamos, tal vez lo digamos, pero no sé si alguna vez Dios nos haya revelado más profundamente por qué Dios dice esto, por qué en el amor no hay temor, por qué el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces vamos a empezar a meditar en este versículo, pero para poder meditar más en esto vamos a descifrar un poquito los conceptos. Primero vamos a tratar de definir lo que el mundo, el ser humano, define por temor. Entonces yo fui a algunos diccionarios y encontré, por ejemplo, esta definición, que dice así: temor se denomina el sentimiento de angustia que impulsa a huir o evitar cosas que pueden ser dañosas, arriesgadas o peligrosas para uno. El temor es una pasión del ánimo que lleva a una persona a tratar de escapar de todo aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para la persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha de un daño futuro. No sé si lo entendimos esta definición. La puedo resumir en esto, en esta definición. Dice, el temor es básicamente, surge cuando nosotros, los seres humanos, nos enfrentamos a algo riesgoso, algo que nos pueda hacer daño, algo que puede ser peligroso para nosotros, que puede ser real o puede ser imaginario. Por ejemplo, podemos pensar que algo nos puede pasar o que algo pudiera pasar. El solo hecho de pensar una posibilidad puede producir en nosotros temor, miedo, simplemente porque nos vienen a la mente ideas de cosas que pudieran suceder, que catástrofes, cosas que pueden ser desastrosas, dañinas para nosotros, ¿cierto? Entonces, estoy tratando de resumir esta definición en términos más sencillos. Eso es lo que produce en nosotros esos sentimientos de temor. Entonces, hay un temor que viene como consecuencia de una situación real. Por ejemplo, andábamos en el bosque y nos encontramos con una pantera. Obviamente, cualquier ser humano, por instinto, ante una situación real como esta, pues siente temor, ¿cierto? Es un temor natural, es un temor real, que Dios ha puesto en nosotros como un instinto de conservación, de protección, ¿cierto? Eso es normal. Pero aquí nos estamos refiriendo, cuando el versículo habla, la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor, no se está refiriendo al temor basado en realidades, en situaciones reales, concretas, sino el temor que viene de situaciones imaginarias o cosas que pueden ser posibles, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que tienen temor a montarse en un avión, ¿cierto? Ese no es mi caso, pero vamos a imaginarnos. ¿Por qué sentimos temor cuando vamos a subir un avión? Hay personas que sienten temor y hay personas que no. Las personas que sienten temor de subirse a un avión es porque se están imaginando, antes de subirse, en la posibilidad de que subiéndose a ese avión se accidente y sea una catástrofe, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en que eso es posible, y es algo entre más factible sea para nosotros, en nuestra mente más temor vamos a sentir, hasta llegar a sentir incluso pánico,
de uno subirse al avión y sentir ataques de pánico, porque ya se imaginó que se montó en un sitio donde se va a matar. Entonces la persona enfrenta un pánico, un temor grandísimo, porque se está imaginando una posibilidad, ¿cierto? Algo que pudiera pasar en la mente nuestra, y eso trae un miedo, un temor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo así para no alargarme mucho. En términos sencillos, la definición del temor. ¿Qué características, si analizamos esta definición a la luz de la vida del Espíritu, de la luz de Cristo, qué podemos entender aquí? ¿Qué podemos discernir aquí? Cada vez que yo sienta temor, ese sentimiento ocasionado por pensamientos de posibilidades, ¿qué es lo que va a producir espiritualmente en mí? Un castigo, sí, amén, porque la palabra lo dice. Pero es un sentimiento, una pasión que va a llevar a centrarme en mí mismo, ¿cierto? ¿O no? Es un sentimiento que va a llevar a enfocarme en mí. Es un temor hacia mi vida, es un temor o hacia personas que yo quiero. Por ejemplo, tengo el temor de que le pueda pasar algo a mi cónyuge o a mis padres o a mis hijos. Entonces, hacia uno mismo o hacia las personas que uno carnalmente, humanamente ama. Entonces, el sentimiento de temor inmediatamente nos va a llevar a poner la mirada en nosotros mismos, ¿cierto? Automáticamente, a enfocarnos en nosotros, en el dolor que puede, en la pérdida, en el dolor, en el sufrimiento que puede traer algo que pudiera suceder, de acuerdo a mis pensamientos. Entonces, si entendemos eso, nos damos cuenta que el temor en sí inmediatamente me pone en lo que la Biblia llama en el yo, me lleva al yo, a la carne, al hombre natural. O sea que todo sentimiento de temor imaginario inmediatamente va a hacer que yo ponga mi mirada en mí mismo. O sea, me enfoque en el yo. Por eso la palabra de Dios dice que en el amor no hay temor. Entonces vamos a ver qué significa el amor. Cuando dice el Señor, el amor echa fuera todo temor. Entonces vamos, el perfecto amor. Pero fíjate que la Escritura dice el perfecto amor, no cualquier amor. Entonces, ¿cuál es el perfecto amor? El amor de Cristo, es el perfecto amor, ¿cierto? Entonces, si vamos a la Escritura, entendemos, Dios nos define lo que es el perfecto amor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. En adelante. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. ¿Qué dice? Define el perfecto amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. Versículo 5. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, de acuerdo a esa definición del perfecto amor, ¿cuál es la característica espiritual de ese perfecto amor? Que ese amor me lleva a enfocarme hacia los demás, ¿cierto? O sea, no a mirarme a mí mismo. El perfecto amor me saca de mí mismo, de mi yo. El perfecto temor o el temor humano, imaginario, me enfoca en mí mismo. ¿Sí vemos la diferencia espiritual? Entonces, cuando la palabra dice, en el amor no hay temor, ¿qué quiere decir eso? Si yo estoy en el amor perfecto, quiere decir estoy en el amor de Cristo. Para estar en el amor de Cristo tengo que estar en la presencia del Señor, en el Espíritu. ¿Cierto? Porque yo no puedo estar en el perfecto amor si no estoy en el Espíritu. Solamente estando en el Espíritu, yo puedo experimentar ese perfecto amor. Quiere decir que yo estoy dispuesto
a darme por otros, por otras personas, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que soportar, aunque tenga que padecer. No estoy pensando en mis intereses, no estoy pensando en lo que me conviene, sino que estoy pensando en las necesidades y en las conveniencias de los demás. ¿Es correcto o no? Eso es el perfecto amor. Entonces, cuando yo vivo, experimento el perfecto amor, la única manera de uno experimentar el perfecto amor es cuando estamos en el Espíritu. Si yo no estoy en el Espíritu, yo voy a amar con el amor humano. ¿Cuál es el amor humano? El amor egoísta, el amor que busca lo suyo, el amor que mira lo que le conviene, el amor que está exigiendo. Es un amor egoísta, es un amor carnal. Pero el perfecto amor es el amor que está dispuesto a sufrir por otros, que no está buscando sus intereses, no está buscando lo suyo, que no, incluso no guarda rencor, puede ser ofendido, puede ser maltratado, y sin embargo aún así la persona estando en el perfecto amor no se ofende, no se pone bravo, no se vuelve rencorosa, no guarda rencor. Está dispuesto a soportarlo todo, aceptar, a soportar hasta el maltrato, por amor a los demás. Entonces, nosotros los seres humanos, todos, unos más que otros, siempre estamos teniendo temores, miedos, ¿cierto? Hay unos que son más atacados por espíritu de temor y otros menos, pero todos, de alguna manera, el enemigo, todos tenemos un enemigo, ¿cierto? Los cristianos, que es Satanás. El enemigo siempre se encarga de estar poniendo en nosotros pensamientos todos los días para traer temor a nuestra vida. Te puede pasar esto, le puede pasar esto a un hijo, le puede pasar esto a tu marido, a tu esposa, te pueden echar del trabajo, puedes perder tu casa, te puedes enfermar, tantas cosas que todas esas ideas, todos esos pensamientos que llegan a nosotros de posibilidades, cosas que pudieran pasarnos, nosotros los hijos de Dios debemos de saber que ninguno de esos pensamientos son de Dios. Ninguno son de Dios. Todos esos pensamientos tienen una misma fuente, vienen de las tinieblas, de Satanás, del enemigo. Porque lo que quiere el enemigo es producir temor en nosotros, porque una vez produce temor en nosotros, lo que hace es que nos enfoca en el yo, nos saca del espíritu, nos pone en la carne. Y una vez nos pone en la carne con el espíritu de temor, vienen las otras cosas, viene la ansiedad, viene la angustia, desencadena una cantidad de cosas, y cuando una persona está bajo temor, cuando una persona está bajo angustia, cuando una persona está bajo desesperación, esa persona no puede ser para nada de bendición a las personas que la rodean. Por el contrario, es una persona que va a morder a las personas que la rodean, una persona que va a contestar mal a las otras personas, una persona que va a estar prevenida, una persona estresada, una persona con temor, una persona que va a hacer daño a las personas que lo rodean. Por ejemplo, un esposo llega a su casa después de trabajar con un espíritu de temor de que lo van a echar de trabajo, de que se van a perder la casa, de que le va a ir mal, de que todo va a estar mal. Llega a su casa, ¿cómo va a llegar a su casa a bendecir a su esposa, a sus hijos? Va a llegar a su casa a traer maldición a la casa. Las reacciones que van a tener son maldiciones que va a traer hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia su hogar, porque está atacado por espíritu de temor, espíritus de angustia, espíritus de desesperación que lo están llevando a la carne, a la chuleta, y la carne está produciendo frutos de destrucción y de muerte, ¿cierto? Entonces, por eso cuando leemos la palabra, dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Por qué? Dice, porque el que ha sido,
el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, Dios quiere que nosotros como hijos de Dios seamos perfeccionados en el amor. Porque Dios es amor. Si tenemos a Jesús, si estamos en el Espíritu, tenemos que tener el perfecto amor. Entonces no podemos vivir una vida egoísta, no podemos vivir una vida enfocada en nosotros. Entonces, eso lo podemos llevar a todas las otras cosas. Esta mañana hablábamos del estrés, hablábamos de la depresión, hablábamos de la angustia, hablábamos de la ansiedad. Todas esas cosas son espíritus que van a enfocar nuestra mente y nuestra vida hacia nosotros mismos, hacia la carne, hacia el yo. Entonces, una persona bajo ansiedad, bajo estrés, bajo preocupaciones, es una persona en la carne, definitivamente. No puede estar en el espíritu. Por eso, Dios nos ha llamado a nosotros, Dios nos llamó a nosotros, a los hijos de Dios, para ser libres y para tener una vida plena, para tener una vida abundante. Jesús nos llamó y nos dice, nos ha llamado para que sean libres y para que tengan una vida plena, una vida abundante. O sea que la vida de nosotros, el llamamiento que el Señor nos dio es para tener una vida abundante, una vida de plenitud, una vida para que seamos, en otras palabras, y lo ponemos en lenguaje común, para que tengamos una vida feliz. Nadie puede ser feliz en temores, en ansiedades, en angustias, en preocupación y en estrés. Nadie, absolutamente nadie. Por eso es que la humanidad es una humanidad llena, maldita. Porque todos esos sentimientos, todos esos temores, todas esas angustias, toda esa ansiedad está produciendo maldición en ellos y en las personas que los rodean. ¿Cómo podemos ser felices así? Imposible. ¿Cómo podemos tener paz? Imposible. Entonces, por eso nosotros tenemos un llamado para hacer luz, para ser hijos de luz, para ser un pueblo que haga la diferencia, que seamos la diferencia en este mundo lleno de tinieblas. Entonces, ¿qué fruto debemos dar nosotros en el mundo? Nosotros debemos dar frutos de paz, de libertad, de amor, de gozo. ¿O no? O sea, eso es lo que realmente nos debe hacer cristianos. ¿De qué nos sirve nosotros vivir reuniéndonos, escuchando palabra, haciendo cosas buenas, si seguimos viviendo una vida estresada, si seguimos viviendo una vida con preocupaciones, con temores, con depresiones, con angustias, con ansiedades? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué llamarnos cristianos así? ¿O cuál es la diferencia que seríamos con las personas del mundo o de otras religiones? Ninguna. Vamos a ser exactamente los mismos. Entonces, la carne, la persona, todas esas emociones, pasiones, lo que hacen es tornarnos a la carne, al yo. Y en la carne somos pecadores, en la carne, fíjate, el origen del pecado, ¿por qué somos débiles hacia el pecado? ¿Por qué le fallamos a Dios? Porque estamos en la carne, y estamos en la carne porque Satanás nos ataca en la mente para producir en nosotros estrés, para producir en nosotros temor, para producir en nosotros ansiedad, para producir en nosotros angustia, para producir todas esas pasiones y sentimientos que nos mantienen, nos anclan en la carne y así nos destruyen y nos apartan de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice en Romanos 1:28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está el origen de todo eso. ¿Por qué nosotros podemos sentir temores? ¿Por qué podemos sentir ansiedad? ¿Por qué podemos tener angustias? Estrés. ¿Por qué nos estresamos? Porque no estamos teniendo en cuenta a Dios en todo. Ahí está la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué yo me puedo estresar en mi trabajo? Estoy en el trabajo, tengo una cantidad de problemas, una cantidad de situaciones, una cantidad de compromisos, de responsabilidades, y entonces algo no me está saliendo bien, esto no está funcionando, faltó algo, inmediatamente me empiezo a estresar.
Pero ¿cómo no podría estresarme? Si yo simplemente tengo en cuenta a Dios y digo, Señor, tú sabrás, confío en ti, descanso en ti, entrego todo en ti y te voy a disfrutar. No importa que todo salga mal, no importa que las cosas no funcionen, voy a decidir confiar en ti, voy a decidir descansar en ti, voy a decidir disfrutarte. Porque yo sé que aunque todo salga mal, tú te vas a encargar de mí. Entonces, ¿eso qué es? Eso es fe. Y eso es una decisión de uno tener en cuenta a Dios en todo. ¿Cierto? Y eso nos hace libres. Y claro, esto es un chiste, ¿no? Pero lo digo en forma de chiste. Que estaba en un avión y de pronto el avión se estaba cayendo. Y todos estaban llenos de pánico, miedo, temores, ansiedad, angustia. Había alguien tranquilo ahí leyendo el periódico y fresco en la vida. Y la gente lo miraba y le dijo, bueno, es que usted ¿por qué está tan tranquilo? Y entonces él contesta, pues a mí qué me importa porque el avión no es mío. O sea, porque el avión se iba a caer. Es un chiste, pero en el Señor, nosotros tenemos que decir, a mí qué me importa si las cosas no son mías, son del Señor. El negocio no es mío, las finanzas no son mías. Si de verdad vivimos una vida de fe, si de verdad vivimos una vida dependiendo del Señor, teniendo en cuenta a Dios en todo, sabiendo que Dios es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de nuestras finanzas, es el dueño de nuestra familia, es el dueño de nuestros hijos, es el dueño de nuestra salud, es el dueño de todo. Entonces, si algo no está bien, a mí qué me importa si eso no es mío. Eso es problema de Dios. Dios sabrá qué es lo que va a hacer. Pero al mismo tiempo, nosotros nos soportamos en las promesas que Él nos da. ¿Ves? Porque Él nos ha dado unas promesas preciosas. Entonces, aunque todo nos falle, Dios nos promete que Él se va a encargar de nosotros. Que Él nos va a bendecir. Que Él va a levantarnos. Que Él nos va a resolver de alguna forma las cosas. A la manera de Él. No necesariamente a la de nosotros. Pero eso es fe. Y esa es la vida que el Señor nos llamó, como hijos de Dios, a vivir una vida de fe. Por eso el Evangelio es por fe y para fe. Esta mañana hablábamos de Abraham. Abraham, ¿cuál fue lo más grande que hizo Abraham? Abraham no hizo nada. El padre de la fe. Un hombre tan importante en la Biblia. No hizo nada. No hizo ninguna obra, no hizo ningún ministerio, no hizo nada. Lo único que hizo fue creerle a Dios, eso fue, y depender de Dios, aunque falló, pero llegó a aprender a creerle a Dios y a depender de Dios totalmente, hasta el punto de obedecerle a Dios cuando Dios le dijo, anda y sacrifica a tu hijo. Esa es la grandeza de Abraham. Entonces, ¿qué es la grandeza que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que más Dios quiere de nosotros? Que crezcamos en esa fe, que le creamos a Dios, que dependamos de Dios en todo. Porque solamente así es como vamos a poder vivir una vida de disfrute en Cristo Jesús. Solamente así vamos a encontrar la plenitud, solamente así vamos a ser libres del poder de la ley y de la muerte y del pecado. Solamente estando en esa libertad de fe, es como vamos a poder tener victoria sobre aún el pecado mismo. Porque a veces hasta nos estresa el pecado, nos estresa nuestras debilidades, porque tenemos debilidades y nos estresamos y luchamos contra ellas. Y ahí caemos más fácil, porque no nos damos cuenta que el mismo estrés nos está tornando la carne y la carne nos lleva a pecar. Es una trampa. Mientras que si saltamos y damos un paso de fe, Señor, descanso en ti, confío en ti, creo en ti. Y si no tienes la fe, si no podemos descansar, dice la Biblia, pidamos a Él fe y Él nos va a dar fe. Pero tenemos que pedirla. No pidamos un carro nuevo, no pidamos una casa nueva, pidamos fe. Porque pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que tengamos fe.
Dios quiere que seamos personas de fe, que seamos libres. Entonces fíjate, ¿por qué por ejemplo hoy hay tanta crisis en los matrimonios del pueblo de Dios, de los cristianos? Yo podría decir que el origen de la mayor parte de los problemas matrimoniales en el pueblo de Dios tiene su origen en esas pasiones, temores, angustias, estrés. ¿Por qué? Porque la mujer y el varón han perdido su rol en el matrimonio. Porque la mujer estresada acusa y se intromete y trata de manipular al varón por su mismo estrés y por su mismo temor y por su misma angustia. Y el hombre estresado, temeroso y angustiado trata mal a la mujer. Viene la crisis y viene la rebeldía. Pero si las esposas y los varones vivimos una vida de descanso, de libertad, por ejemplo, uno escucha mucho eso, que las mujeres a veces se estresan porque el marido, porque no están de acuerdo con cosas de su trabajo, vamos a suponer, o porque no hay suficiente dinero para cumplir cosas que ellas quieren. Todo eso trae estrés, todo eso trae insatisfacción, trae angustia, trae temores, trae ansiedad. Y eso lleva a la carne, y la carne lleva al conflicto, y el conflicto lleva a destruir, trae maldición a su matrimonio, a su esposo, a su vida. Pero si las esposas deciden entregarle a Dios, Señor, te entrego a tu esposo, te entrego a mi esposo, te entrego todo lo que, la provisión que tú le des, confío en ti. Voy a decidir solamente depender, descansar en ti y disfrutar a mi marido, disfrutar a mis hijos, como tú quieras hacerlo. Entonces, si la mujer puede ser libre, ya no está juzgando al marido, ya no está criticando al esposo, ya no está, lo está acusando, ya no está con su ansiedad y su estrés y su angustia, está maldiciendo a su esposo, sino que por el contrario, una mujer libre, una mujer en descanso, en paz, va a traer bendición. A lo mejor el marido llega y le dice, mi amor, me quedé sin trabajo. Si esa mujer tiene su fe en Dios, su descanso en Dios, lo va a atender y lo va a disfrutar a su esposo igual que cuando tenía el mejor trabajo. Porque su dependencia no está en su marido, ni está en el trabajo, está en el Señor. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es eso. Y lo mismo el marido. El esposo, los hombres, tenemos que aprender para poder traerle bendición a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestro hogar, a todo lo que hagamos en nuestra vida. Por eso el Señor nos llama a eso, a vivir. Para tener en cuenta a Dios en todo es muy importante. Y quería leer unos versículos nomás, para ya darle espacio a los hermanos para que compartan. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira lo que dice el Señor: por nada estemos afanosos. ¿Tú tienes alguna ansiedad, algún afán? Dios está diciendo, mira, simplemente lleva eso al Señor. Ten en cuenta a Dios para que descanses en Él. Es la solución. ¿Y cómo hago yo para eso, hermano? Bueno, si tú eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu, y tienes el Espíritu, tienes fe, y si no tienes fe, pídele a Dios, y simplemente hazlo, y vas a creer, y vas a descansar, pero tienes que creerlo. Amén. Filipenses 4, ¿es 4:6? Sí. Bueno, no sé qué otro versículo es, me equivoqué ahí. Y la paz de Dios, tal vez es el que sigue o no. El 7, sí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si le entregamos todas nuestras ansiedades al Señor. Entonces, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto nos está diciendo el Señor. ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes preocupación? Entrégala al Señor, porque tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Y Mateo 6:25
que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, esos 3 versículos pueden servir como base de lo que Dios nos dice a nosotros, porque Dios no quiere, o sea, nosotros no podemos glorificar a Dios, no podemos ser hijos de luz, no podemos vivir en la voluntad de Dios, no podemos ser bendecidos y bendecir, a menos que seamos libres de ansiedad, libres de afanes, libres de estrés, libres de temores, libres de angustia. Por eso es muy importante, el Señor nos dice en su palabra, no estemos afanosos, no seamos ansiosos. Cuando escribió la Biblia, estos libros de la Biblia, la palabra estrés no existía en el vocabulario humano, porque ese término estrés solamente surgió en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Antes no existía esa palabra, y la palabra estrés es una palabra gringa, lenguaje americano, que no ha sido traducido al español ni siquiera, que simplemente los hispanos repetimos estrés, adoptamos como estrés, pero eso vino a ser incorporado al lenguaje, al vocabulario, a mediados del siglo XX. Eso no existía. Entonces, si hubiera existido, el Señor nos hubiera puesto una escritura y dice, por nada estéis estresados, sino entrégame todo tu estrés en petición y ruego, y yo me encargaré de él. ¿Cierto?